Buenas tardes a todos. Gracias por llenarnos la sala. Agradecer también a la presidenta de Zona Franca, Victoria Rodríguez Machuca, su asistencia, a la familia de José Luis Suárez Cantero por haber venido a este homenaje y en fin, en resumen, voy a contar un poco por qué nos ha llevado el día de hoy a este acto. Con motivo de intentar difundir la arquitectura en la provincia de Cádiz, la Junta de Gobierno, en apoyo de esta difusión, ha querido localizar una serie de obras de importancia relevante del siglo XX que sean dignas de hacerles un acto homenaje. Este acto homenaje, que hoy se plasma a través de este conversatorio, de un catálogo y de una exposición, es fruto de dos becas que convocó el Colegio de Arquitectos. Una que fue a nivel de investigación ganada por dos chicas, por Alejandra Valdivieso y por Eva Basayote, y una segunda beca que fue ganada por Paco Basayote y por José Matas, que fue la beca de diseño, que es el que termina de plasmar ya y darle forma a la primera parte de investigación. De aquí al conversatorio de hoy, que ahora lo va a dirigir Fernando Mejía y que contamos entre los conversantes a Juan Acuña, que es arquitecto, a la hija de José Luis, que es Lidia Suárez, también arquitecto, a Alejandra Valdivieso, que es la responsable de la investigación de la beca, y a Fernando Vicedo, que fue colaborador de José Luis. Como sabéis, este acto para nosotros es el acto central, es la Semana de la Arquitectura, que se celebra realmente el 7 de octubre, pero que extendemos ya a toda la semana. Y para nosotros este es el acto más importante, que también hemos hecho otras series de eventos que se han llevado esta semana. Ya se convocaron unas becas para jóvenes arquitectos, de las que también estamos muy contentos. Son 6 becas en estudios de acogida, con estudios que ya tengan cierto nombre, y queremos dar apoyo a la gente joven que está empezando. También hemos sacado a la calle una serie de publicaciones apoyadas por gente joven y hemos hecho difusión. No sé si habéis visto las banderolas que hemos puesto. Es nuestro granito de arena entre todos los actos que se celebran a nivel mundial de arquitectura. Y también hemos hecho un spot publicitario. Entonces, yo voy a dar paso a Fernando Mejía, que es el director del conversatorio, para que él nos lleve a profundizar en la obra de José Luis Suárez Cantero y en él como persona, que realmente todos estamos muy contentos de haber hecho este trabajo y nos ha agradado mucho conocer a esta magnífica persona y magnífico arquitecto. Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por la presentación y la introducción. Yo como complemento, bueno, primero voy a dirigir un poco, pero no soy director, soy un poco moderador. Como escuché recientemente a alguien, el moderador siempre tiene el riesgo de hablar demasiado y de acaparar un poco la conversación, y voy a procurar no hacerlo. Aunque pues hay muchas cosas que decir de José Luis, y la verdad es que yo creo que los 5 que estamos aquí, pues estamos, la verdad es que bastante contentos y también a la vez pues con sentido de responsabilidad y también emocionados por esta oportunidad, y en ese sentido también agradecer a la Junta de Gobierno del Colegio pues que haya contado con nosotros para llevar esta conversación sobre José Luis. Yo quería completar un poco, efectivamente, como ha dicho Isabel, pues estamos en la Semana de la Arquitectura. En realidad es el Día de la Arquitectura, que es el primer lunes del mes de octubre de cada año. El título, además, yo le comentaba hace un momento a Isabel que se daban una serie de casualidades, algunas pues las hemos ido descubriendo sobre la marcha, y parece que todo había una especie de conjunción para que fuera hoy el día y pudiéramos celebrar y recordar a José Luis, ¿no? Ha comentado un poco la relación con el Día Mundial de la Arquitectura, pero hay que decir que esta iniciativa en realidad tiene como una justificación y también como una oportunidad, ¿no? La justificación real es que, bueno, José Luis fue una persona y un arquitecto pues muy querido, entrañable, con una personalidad fuerte pero con un corazón enorme, con una ilusión también muy grande. Ahora, después un poco más adelante, si tengo oportunidad, hablaré también un poco de esto, de la ilusión, que para mí me parece que es el rasgo principal de su carácter, y por todo ello, por la calidad de su obra en general y por la tremenda vinculación y el compromiso que tenía con la profesión, con la arquitectura y con este colegio, pues pensamos que era la persona. Incluso casi en principio se pensó solamente un homenaje, y con esto no quiero agraviar a ningún otro compañero que se lo merece y que
vamos a seguir haciendo, el colegio ya me ha comentado que vamos a seguir haciendo esta serie de homenajes, pero en principio casi hay que decir que se pensó en la persona de José Luis, casi empezaba y cerraba el círculo un poco por todo esto, porque hasta el último día de su actividad profesional estuvo vinculado al colegio, además en tareas que no eran del todo agradables, porque la profesión tiene muchos ámbitos y había que contar con gente con experiencia y con personalidad y carácter para llevar ciertos temas, y él siempre estuvo ahí. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, bueno, que junto con eso, pues al final hay otras coincidencias. Esta iniciativa ya se venía gestando desde hacía tiempo, pero de pronto también se vio la oportunidad porque en este año 2019 se cumplen 50 años de la construcción de la iglesia de San Servando y San Germán, de la parroquia, y entonces ya teníamos ahí la primera oportunidad también de hacerlo y bueno, ya se vio que era también importante enmarcarlo y pues, redundaba un poco en todo en el día o la Semana de la Arquitectura, con lo cual también pues de esa manera lo enmarcamos en la profesión en la que él estuvo dedicado toda su vida. El lema, además de este año, que no sé si lo conocen, es Arquitectura, Vivienda para Todos, que parece también como pensado para él, ¿no? Sí, porque José Luis fue una persona muy dedicado al tema residencial y en especial también al residencial público para las clases más desfavorecidas, es decir, la obra social, y su compromiso pues es importante. En relación con la Iglesia, tenía por aquí anotado, no quiero que se me olvide esta cuestión, otra de las casualidades que se dan, aunque ya quedan un poco al margen, es que hoy es, mirando el santoral del día, es San Juan XXIII, que fue el Papa que convocó el Concilio Vaticano II y precisamente comenzó el 11 de octubre de 1962. Otra casualidad es que José Luis termina la carrera en el año 65, que es el año también en que termina el concilio. Y la Iglesia es hija directa y producto directo del Concilio Vaticano II, con las propuestas más avanzadas y de mayor apertura. Una serie de... hay un artículo en una revista en la que se publicó la obra en el año 72, si no recuerdo mal, que es el número 159 de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la que hay un artículo introductorio, además de un señor que era el arquitecto de la Abadía de Montserrat, Juan Busquets, y ahí está todo concentrado, el espíritu nuevo y muchas de las cuestiones que tiene la Iglesia, el salón parroquial y otra serie de cuestiones, es decir, todo cambió. Y quizá eso explica también cómo el obispo de Cádiz entonces, Antonio Añoveros, confía en un arquitecto joven como José Luis y una persona pues, que hace una propuesta absolutamente revolucionaria que no tiene nada que ver con la tipología de iglesia que se manejaba hasta entonces ni con nada de esto. Entonces, hoy, precisamente 11 de octubre, pues es además el día de San Juan XXIII. Aunque Isabel también ha comentado los agradecimientos y un poco, hombre, yo también quiero especialmente, bueno, pues dar la bienvenida y agradecer aquí la presencia, por supuesto, de la familia de José Luis, que simplemente por vuestra presencia aquí, en el número además en que lo habéis hecho, que sois casi 20 personas, pues eso demuestra que efectivamente esto es un acto importante. También comentando estos días, pensamos en el colegio que es de las cosas más bonitas que hemos hecho y con más sentido, pues casi en toda la historia del colegio. Y también hemos invitado a una serie de personas que también están aquí. No sé si nombrarlas, aunque les den rubor, pero bueno, hay gente que ha sido importante en la vida de José Luis y en la vida de esta ciudad, incluso en la vida de la comunidad autónoma andaluza, pues están también hoy aquí y les quiero agradecer especialmente su presencia, ¿no? Yo creo que a partir de aquí lo que voy a hacer en principio es, en primer lugar, leer una semblanza sobre José Luis, que de todas formas lo que voy a leer está en el catálogo de la exposición. Bueno, ahora que hablamos del catálogo, pues yo particularmente, creo que todos cuando veáis la exposición, creo que hay que felicitar en primer lugar a Alejandra y a Eva por el fenomenal trabajo de investigación, por la ilusión con lo que le han hecho. La cantidad de material inédito que han descubierto ha sido un trabajo ingente y muy ilusionante, pero intenso, y yo creo que ha sido un total acierto. Habían presentado una propuesta, esto siempre ha sido mediante concurso y mediante beca, y además yo creo que José Luis estaría especialmente
orgullosos de que fuera para gente joven, porque él siempre estaba tirando de la gente joven y sacando a la gente joven adelante. Y después se convocó otra beca, así que por lo tanto enhorabuena y gracias. Y también el diseño de la imagen gráfica y de la exposición, que como ha dicho Isabel, es obra de un compañero, de Francisco Basayote, de Paco, que está por ahí, y de José Antonio Matas, que no lo conozco, pero imagino que a lo mejor también está por ahí, y que hay que felicitarles por el tremendo trabajo que han hecho y de una calidad enorme, que se nota además el cariño y el esfuerzo con el que lo han realizado y que le han dedicado. Entonces, si les parece, pues paso brevemente a leer la semblanza por situar. Bueno, tengo aquí, a lo mejor alguien se ha dado cuenta, el diario de Cádiz. A José Luis era difícil verlo sin el diario de Cádiz, sin esto y sin un cigarrillo. Yo no fumo y no tengo el cigarrillo. Si alguien fuma, es que José Luis no consentiría, es que si no se fuma, se va. O sea, bueno, como les decía, José Luis Soares Cantero nació en Cádiz en el año 1933 y comienza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, titulándose finalmente en Barcelona en el año 65, como ya les he comentado antes. Durante su etapa de estudiante en Madrid expuso sus dibujos y acuarelas en diferentes espacios de la ciudad, como la Librería Exposición, el Salón Tristán y el Círculo de Bellas Artes. Esto tuvo lugar más o menos entre el 57 y el 59, si no recuerdo mal. Ahí también expuso en Cádiz, en el Casino Gaditano, y hay una reseña en el diario de Cádiz en el que se ponía de manifiesto su extrema sensibilidad y su modo de expresión un poco oriental, que le hacían un pintor especialmente singular, ¿no? Ya en Barcelona, perdón, alternó los estudios con colaboraciones en el despacho de arquitectura de Marcos Carbonell, donde conoció a Arturo Infante, quien sería su colaborador habitual durante gran parte de su vida profesional. José Luis me decía que yo tuve la ocasión de charlar un par de veces con Arturo, pero me decía que era un fenomenal calculista de estructuras y fenomenal aparejador. La verdad es que José Luis, yo creo que estuvo rodeado de muy buenos colaboradores, que también, bueno, también es un arte saber rodearse y mantener a tu alrededor a gente válida y a gente de valía y trabajadora. Quisiera comentar aquí también, aunque hemos estado comentando previamente y no tenemos, yo recuerdo claramente que él me dijo a mí también, lo digo porque a lo mejor luego tenemos oportunidad de comentar esto, que tuvo la ocasión de trabajar, pues no sé si fueron a lo mejor días, semanas, meses o un mes, con un arquitecto importante que fue José Antonio Coderch, y yo veo una relación importante entre su forma de trabajar, su obra, incluso algunas cosas más con este arquitecto. No lo tenemos claro, no sé si vosotros en la familia, Lidia, sabéis algo de esto. No, solo lo comentamos con Alejandra cuando nos vimos, mi hermana y yo con ella, pero no tenéis datos. Bueno, a mí me lo comentó desde esta ocasión, pero bueno, en cualquier caso, si no, y si lo noveló, por decirlo de alguna manera, pues también vale. Tras la obtención del título en el año 65, regresa a Cádiz, donde se colegia en este mismo colegio, en este mismo año, iniciando su andadura profesional junto a los arquitectos Eduardo Cáceres y Juan Francisco Medina, que fueron compañeros de promoción en Barcelona, con los que realiza sus primeros encargos profesionales. En el año 66 proyecta la parroquia de San Enrique de Guadiaro, creo que esta es la Virgen de Fátima, ¿no? La de Guadiaro, creo que es Nuestra Señora de Fátima, con la que obtuvo el título de doctor en el año 68. En los años siguientes, ya en solitario y colaboración como delineante de Antonio Burgal Barrios, que también está hoy aquí entre nosotros, José Luis se centrará en el diseño y construcción de un gran número de proyectos residenciales, como también les había comentado, marcados por una personalidad propia bastante acusada. Ya en la década de los 70 formó parte del CEIS, que era el Centro de Estudios y Servicios del Colegio Oficial de Arquitectos. En aquel momento el colegio era de Andalucía Occidental, Badajoz y Canarias, que se creó en Sevilla en el año 74, cuyas actividades lograron alcanzar un notable protagonismo en la vida cultural de las ciudades andaluzas, reclamando la atención sobre problemas urbanos y la necesidad de despertar una conciencia patrimonial, yo diría que patrimonial y social, sobre todo social, a través de organización de exposiciones, conferencias y debates públicos. En el año 74 comienza también su colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, aunque todavía era el Colegio de Andalucía Occidental, realizando una magnífica labor al frente del área de cultura. Hace un momento me comentaba Guillermo Vilches, que fue miembro de la Junta de Gobierno, no sé si presidente en este momento, que en el año 89 o algo así todavía lo nombraron delegado de cultura o asesor en materia de cultura, con lo cual
es que la actividad de José Luis con el colegio es que era un continuo a través de los años, ¿no? Una prolífica etapa en la que cabe destacar dos hitos importantes: la Semana Cultural Exhibición Arte Cádiz en junio del 74, que incluyó, entre otras actividades, una exposición colectiva de pintura joven, un ciclo de conferencias sobre pintura y arquitectura, conciertos musicales, cine experimental y la exposición Cerro del Moro, Cádiz, contradicciones arquitectónicas y urbanísticas, inaugurada en abril del año 1977. Aquí me detengo un momentito simplemente para comentar, al final no ha sido posible, o de momento no ha sido posible, pero nos enteramos de quién fue. Esta es una historia muy interesante, la del Cerro del Moro, el estudio, además el método que José Luis empleó, porque hay una pequeña publicación que además está en la biblioteca aquí del colegio, es algo que siguió utilizando toda su vida. El párroco del Cerro del Moro participó intensamente también en esta cuestión, y era Jesús Maeztu. Si a alguien le suena, Jesús Maeztu actualmente es el defensor del pueblo andaluz. En aquel momento Jesús tenía 25 años y además era profesor de instituto y colaboraba en acciones sociales en el barrio de San Lorenzo de Puntal, en Loreto y en la barriada Auxini. Y fue una experiencia tremendamente importante. Y de hecho, pues a partir de ahí se desarrollaron una serie de exposiciones y de mesas redondas sobre la problemática social del barrio, que además, en realidad, en profundidad, lo que significaba y lo que intentaba José Luis era intentar mostrar y poner en valor una nueva manera incluso de gestión de la propia ciudad, de gestión del barrio, implicar de una manera extraordinaria a los ciudadanos, a los habitantes, para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por lo tanto, como bien se dice aquí, en colaboración con la Asociación de Vecinos del Barrio, les decía esto porque hasta hace poco conservaba la esperanza de que don Jesús estuviera esta tarde con nosotros, porque además he estado en contacto con él un poco estos días, pero me dijo que lo iba a intentar, pero que si no era posible, pues bueno, que en cualquier caso parece que tanto él como su hermano Juvencio Maeztu, que fue otra persona importante en la ciudad, fueron muy amigos de José Luis y guardan un recuerdo entrañable, y en cualquier caso un abrazo muy fuerte a la familia, y que bueno, pero lo mismo todavía cabe la sorpresa, no lo saben. Como les digo, pues esta experiencia estuvo acompañada de mesas redondas y conferencias sobre la problemática del barrio, el movimiento ciudadano en Cádiz y la gestión de la ciudad. Su vinculación con el colegio, fruto de su gran amor por la arquitectura y su extraordinaria generosidad, ese es otro de los principales rasgos de José Luis, por lo menos personalmente para mí, se prolongaría hasta el final de su carrera, desempeñando a lo largo del tiempo diferentes encomiendas de las sucesivas juntas de gobierno del colegio. Tras la puesta en marcha en los años 80, por parte de la Junta de Andalucía de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Cádiz, y desde su cargo de director técnico de la misma, siguió trabajando en la mejora de los barrios y de forma significativa en el barrio del Pópulo, aunque yo creo que esto es anterior a esa etapa, porque creo que de lo del Pópulo fue alrededor del año 82. Fermín del Moral está por ahí, que creo que esto fue sobre el año 82, ¿no? El tema del plan especial del Pópulo, pero tú eras viceconsejero en aquel momento, ¿no? ¿No? Anterior todavía, ¿no? Vale. Pues entonces lo he leído yo mal en algún sitio. Pues como decimos, trabajó en el barrio del Pópulo, para el que ya había redactado, efectivamente, años atrás, un plan especial. José Luis, además de un hombre socialmente comprometido, fue un arquitecto polifacético que, junto con la arquitectura, cultivó el diseño industrial, la pintura y la cerámica. Como arquitecto desarrolló su trabajo en Cádiz y la provincia, donde realizó una obra de indudable valor. De su producción arquitectónica, además del complejo parroquial San Servando y San Germán, que es el que fundamentalmente centra la exposición del año 69, también podemos destacar el edificio administrativo para la Junta de Andalucía, que es como se conoce como las consejerías o las delegaciones, que está en la plaza de Adrúbal, en el año 92, en colaboración con el arquitecto también Rafael Otero González, el Centro de Empresas e Innovación Tecnológica de la Zona Franca del año 98, en colaboración con Fernando y conmigo, con Fernando Vicedo y conmigo, y todos ellos en Cádiz. Permaneció en activo hasta el año 2010, trasladándose posteriormente a Sevilla, donde pasó sus últimos años hasta su fallecimiento el 24 de agosto de 2017. Llegados a este punto, también comentar un poco con respecto al espíritu también de la conversación y de lo que hacemos. Yo creo que también hay que agradecer a las personas que han colaborado en el catálogo, Ricardo Sánchez Lampreave, que además ha sido el editor,
y ha escrito el artículo crítico que figura, que le recomiendo la lectura porque es muy interesante y muy esclarecedor. Creo que además, lo comentaba con él hace no mucho, hace un ratito, que creo que ha captado perfectamente la intención, no solamente de esta cuestión hoy, de la exposición y del homenaje a José Luis, sino también un poco de lo que quiere ser ya a partir de ahora un poco este reconocimiento a ciertos compañeros, ¿no? Con el que además advertimos que vamos a hacer, o que yo por lo menos pretendo, y se lo trasladaré así, ya se lo he dicho a la decana, que hay que ser muy exigente porque no todo puede estar, y esto tiene que tener cierta... El colegio siempre ha sido muy exigente, ha buscado la excelencia. José Luis eso lo pasa de calle, pero bueno, el espíritu, como digo, es como un segundo título de su artículo, y es de la memoria a la historia, y lo que él relata muy bien es que lo que se pretende es que a través de lo que son recuerdos, memorias, recuerdos aislados, cuestiones inicialmente desconexas, pues al final de un elenco de arquitectos, más bien, pues como él también le llama, profesionalistas, dedicados al ejercicio libre de la profesión, al día a día profesional, pues también han sido capaces de generar una obra de indudable valor, y lo que pretendemos con esto es que, aunando todos esos recuerdos, toda esa memoria, pues los hagamos pasar a la historia, es decir, que los documentemos, hagamos las publicaciones y la documentación necesaria, y a partir de ahí pues pasen a formar parte, por lo menos, de nuestra historia, ¿no? Yo con esto acabo un poco la introducción, y a partir de aquí, bueno, pues voy a empezar a repartir juego, que creo que ya ha estado bastante en liza, y creo que corresponde que sea Lidia, la hija de José Luis, uno de los hijos, pues la que le cedo la palabra para que sea la primera que intervenga y nos cuente, bueno, pues un poco lo que tú quieras, pero bueno, vale, recuerdos o los principales rasgos de tu padre, vale, cómo era la familia, en fin, ya como tú quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quería agradecerle, por supuesto, al colegio, en nombre de toda la familia, la iniciativa. La verdad que estamos muy emocionados con todo el proceso en el que hemos sido partícipes, porque desde el colegio pues han contactado con nosotros y nos han pedido colaboración, y la verdad que en cierta manera se lamenta que mi padre fuera tan caótico o que tuviera tan poco apego a las cosas materiales, porque una cosa que no hemos podido facilitar al colegio ha sido un archivo en condiciones de su obra, porque mi padre no lo ha conservado. El único plazo, digamos, de archivo que para él era importante eran los 10 años de la responsabilidad decenal, y una vez que él pensaba que un juez no le podía llamar, ya los papeles no tenían tanta importancia, y en ese sentido era un hombre con mucho desapego a lo material. Sobre la visión que teníamos nosotros desde la familia de la figura de mi padre, de su profesión y de cómo la ejercía, en estos últimos meses hemos hablado bastante entre los hermanos, con nuestros tíos, algunos que incluso trabajaron con ellos, con él y con su equipo, podemos decir, habitual, ¿no? Con Arturo Infante, con Antonio Burgal. Es que era un hombre completamente entregado a su profesión, que le apasionaba verdaderamente. Cuando los días que comía en casa y decidía no volver al estudio por la tarde, los dedicaba a trabajar, y la verdad que le podías ver haciendo todo tipo de actividades, es decir, no estaba solo dibujando desde un punto de vista del proyecto y dando ideas, sino que lo veías con una certificación, horas haciendo sumas y comprobando hasta el último número, porque era muy riguroso en su trabajo desde la perspectiva que teníamos en casa. Sobre el tiempo que le tocó vivir y cómo desarrolló su profesión, yo creo que fue afortunado, porque volvió a Cádiz en un momento donde aquí había mucho trabajo. Él era el colegiado número 9, con lo que estábamos hablando al inicio, digamos, de la asociación de arquitectos, y hubo algo que para él fue una bendición, que es la posibilidad de elegir. Tenía un
un principio, podemos decir, de que él con su arquitectura tenía que aportar algo. Entonces, le tenía que gustar el cliente y le tenía que gustar el encargo. Y si no, él no se sentía en completa libertad de desarrollar lo que él quería desarrollar. Y creo que en ese sentido tuvo mucha suerte, porque llegó un momento, de hecho trajo compañeros de promoción aquí y montaron un estudio juntos y colaboraron porque había mucho trabajo, y también a su iniciativa personal, ¿no? Esta seguridad de ir a ver al obispo a Ñoveros y directamente ofrecerse, pues desde el principio tuvo la oportunidad de acceder a proyectos que yo creo que fueron muy interesantes. Y yo ya con esto finalizo para, como tú dices, repartir juego. Como tú quieras. También en la visión que tenemos nosotros de cómo trabajaba, yo destacaría el que se rodeaba de un equipo y valoraba mucho lo que aportaba ese equipo. Cuando tenía un colaborador que él consideraba que su trabajo era excelente, porque él buscaba la excelencia en todo lo que hacía, lo conservaba años y años y promovía, pero a la vez le daba a cada persona, en conversaciones que él y yo ya teníamos cuando yo ya estudiaba arquitectura y demás, pues me contaba anécdotas y me decía, pues en tal proyecto las aportaciones de este arquitecto joven han sido fundamentales. Y entonces creo que ahí él no estaba aislado, hacía el proyecto y luego llegaban los colaboradores a desarrollar la ejecución, vamos, el proyecto de ejecución o la ejecución de obra, sino que valoraba mucho las aportaciones y le gustaba mucho trabajar con la gente joven. Eso lo sabemos aquí, los señores lo sabemos bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lidia, de momento. Ahora le toca el turno a Alejandra Valdivieso, que está muy nerviosa, pero no te preocupes. Bueno, mientras que estamos hablando, están viendo que estamos poniendo una imagen. Esta es una imagen de José Luis dibujando acuarela, pintando acuarela, creo que en Madrid, por aquellos años de estudiante. Iremos para adelante y para atrás a lo mejor, me van a disculpar porque están ordenadas, pero claro, la conversación puede ir por cualquier derrotero. También aprovecho, a ver, José Luis era un arquitecto y era una persona muy dialéctica. Lo del dialéctico quiere decir que además, como él decía también, sin acritud, y eso siempre se lo escuchaba, sin acritud, pero a él le gustaba que, o sea, él quería llegar a la verdad, pero a base del debate, de la confrontación de ideas, sana, sin acritud, sin problemas, pero entonces, bueno, a lo mejor alguien puede estar de acuerdo o no con lo que se esté comentando, o alguien quiere añadir algo. Yo creo que el homenaje hoy y las aportaciones pues pueden venir y deben de venir por parte de todos. Entonces, cualquiera de los que están en la sala, si en algún momento determinado quieren intervenir, con el debido orden, pues tenemos además un micrófono y en cualquier momento pues no tengan absolutamente ningún reparo en levantar la mano, en decir lo que sea y se les concede la palabra, por supuesto. Alejandra, que es la que, como comentamos, junto con Eva, han hecho la investigación, pues le voy a ceder la palabra para que nos comente, bueno, un poco cómo ha ido el trabajo y las sensaciones y las impresiones que han tenido durante el desarrollo del mismo. Sí, voy a centrarme un poquito principalmente en ese tema. Quería empezar mi breve intervención diciendo una frase de Frank Lloyd Wright que viene muy bien. Dice así: detrás de cada edificio que ves hay un hombre que no ves. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí con José Luis Suárez Cantero, ¿no? Cuando yo vi que se planteaba esta beca de investigación en la web del colegio, yo no soy de Cádiz, yo no conocía a José Luis, no conocía su obra. Sí es cierto que una vez que vi la imagen del edificio me vino a la cabeza que yo en algún momento había pasado por esa plaza y tenía algo de recuerdo de un edificio muy rotundo, de hormigón, cuerpos cilíndricos, y me pareció interesantísimo pues decir, bueno, pues a ver este edificio, a ver esto qué es, a ver qué hay detrás, ¿no? Y a ver qué planteamos. Entonces lo interesante de ello también es que claro, yo me presentaba ante como la hoja, cuando empiezas un proyecto y te presentas ese momento de vacío en el que te presentas a la hoja en blanco, ¿no? Me presentaba un poco hacia una hoja en blanco en el campo de la investigación. Y en ese sentido, pues claro, era casi más interesante, ¿no? Una vez que, claro, yo dije, bueno, para conocer esta obra habrá que contextualizar un poco
habrá que contextualizar la obra y habrá que contextualizar al arquitecto, ¿no? Y empecé por el arquitecto porque no como he dicho ya, no lo conocíamos en nada, ¿no? Entonces, como ya ha comentado Lidia, no contamos con un archivo físico de él, que hubiera sido muy fácil empezar por su archivo físico, ¿no? Sino que tuvimos que buscarnos un poco ahí la manera y empezar a investigar el archivo provincial, el archivo diocesano, archivo municipal. Y claro, y lo primero que quisimos hacer fue contextualizar la obra temporalmente, ¿no? Y de pronto empezamos a ver que, claro, que José Luis se había titulado en 1965. Se había venido a Cádiz. Además porque ya venía directamente a Cádiz con un proyecto que iba a empezar, que es el que todos conoceréis aquí, que es la Torre Vista Hermosa, que hace esquina en la plaza, creo que se llama Plaza Vista Hermosa, ¿no? Y claro, empezamos por ahí, ¿no? Y entonces empezaron a salir una serie de proyectos, todos acotados en un mismo contexto temporal, y dijimos, bueno, esto tiene que ser por algo, ¿no? Todo ese contexto quedaba dentro de 1965-1971. A raíz de ahí, pues empezamos a investigar un poco más y vimos que ahí había tenido una relación muy estrecha con el obispo Añoveros. Tirando de hilo, empezó a surgir, lo hablé con Lidia, lo hablaba con Tomás, lo hablaba con Ricardo, una serie de obras que ni ellos mismos tenían conocimiento. Claro, el mayor conocimiento de la obra de José Luis es su arquitectura residencial. Claro, a mí no me cogió de nuevas porque yo tampoco conocía su arquitectura residencial, entonces yo partí completamente de cero, ¿no? Pero claro, dijimos, bueno, esto es lo que más se conoce, evidentemente tiene un valor que todo el mundo, que una vez que conocemos su arquitectura, ¿no?, que todo el mundo sabemos, pero claro, existía una serie de obras muy poco conocidas, algunas construidas, otras sin construir, que respondían a un contexto temporal, un contexto arquitectónico dentro de la arquitectura religiosa, que es lo que hablamos, es un planteamiento completamente posconciliar. Una vez que nos pusimos a ver las obras, vimos que todas ellas correspondían como un mismo lenguaje arquitectónico, una misma intencionalidad, el concepto asambleario, el concepto de participación. El tema hay que pensar que estábamos en los años 60-70, empezaron a surgir muchísimas barriadas sociales, ¿no? El tema de las nuevas parroquias, el costo que se planteaba ya, bueno, tenemos que volver a ir a la arquitectura religiosa de antes con esos presupuestos, o tenemos que plantear una arquitectura más social, con la función social realmente, que es la que debería tener también la Iglesia. Pues todo eso José Luis lo tenía muy, muy claro. Y así se lo planteó a Añoveros, y así que, tal y como ya he dicho, llegó un día y dijo, soy un arquitecto que acaba de salir de la carrera y estoy buscando trabajo. Al parecer a Añoveros le dijo que tenía en manos pues la iglesia de San Enrique de Guadiaro, que es la primera que planteó. Al parecer a los 2 o 3 días le tenía allí puesto una propuesta, económicamente cumplía, todo estaba muy trabajado y todo, y entonces dijo, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y ahí empezó una relación laboral que veréis ahora en la exposición y que fue muy intensa. Duró pues los primeros 6 años prácticamente que estuvo trabajando José Luis en Cádiz, y que duró hasta que prácticamente el obispo se fue trasladado a Bilbao. Hay corto relación y se ve que luego los planteamientos no serían los mismos. Lo que dice José Luis, si no le gustaba el encargo, no cuajaba con el cliente, pues no estaba para él, y supongo que ahí desechó y continuó con su arquitectura residencial, que es lo que principalmente pues todos conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy contentas con que la investigación al final nos ha llevado, porque hicimos un planteamiento, una propuesta de investigación inicial, que la beca se ganaba a través de una propuesta de investigación, un guión expositivo que tenías que plantear, ¿no?, en el que nosotros queríamos primero analizar pues la tipología de la obra, relacionarla mucho con el tema del concilio, del posconcilio, pues todas esas vertientes que vemos en la iglesia de San Sebastián de San Germán, brutalismo, el organicismo. Íbamos por una investigación mucho más ortodoxa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero el transcurso de la investigación, la documentación que hemos encontrado, el carácter inédito y el carácter poco conocido de esa arquitectura, nos parecía que era un momento de ponerlo en valor en este momento, más que todo aquello que ya todo el mundo conocemos y que todo el mundo le hemos dado ese valor, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado y espero que sea del gusto y que lo disfrutéis. Y nada. Muchísimas gracias.
te quería preguntar así, vosotras cuando enfrentasteis esto, ¿esperabais encontrar una obra así de un arquitecto en Cádiz? Es decir, ¿imaginabais que algo así se podría encontrar? Porque yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera y me vine para acá, tampoco conocía mucho. Para mí fue una sorpresa, lo primero, encontrarme con un colegio como este, lo tengo que decir, porque pensaba que venía... Yo soy de aquí de toda la vida, pero no tenía mucho contacto, me quedé encantado y tal, y de pronto empezar a conocer, pero claro, yo tenía mucha idea de las cosas que se hacían por aquí, si conocía las cosas en Sevilla, en Madrid. ¿Os esperabais encontrar una obra así aquí en Cádiz y después además toda esta producción de un arquitecto aquí en Cádiz? Para nada, además, ahora que lo dices me viene muy bien, porque es cierto que hay que tener en cuenta que, bueno, además del rechazo, el rechazo que tuvo la obra en su momento en la sociedad gaditana, hay que tener en cuenta que, como él dice, la gente no estaba preparada para esa nueva estética, esa nueva forma. La iglesia, como bien había dicho antes Fernando, se publica en la revista Arquitectura en 1972 y se publica conjuntamente con obras, todo es un número completo de arquitectura religiosa, y hay nombres de la índole de Peña Ganchegui o de López Fanón, Luis Laorga, y claro, eso dice mucho del nivel al que estaban poniendo la arquitectura, esa arquitectura que se acababa de producir aquí en Cádiz. Y aquí no, al menos en su momento no fue valorada y eso le quedó a José Luis. De hecho, en ese artículo, que algo también ahí veréis, él lo dice claramente. Pero bueno, que tenía la intención de que el tiempo pusiera las cosas en su sitio, y aquí vemos que, gracias a Dios, el tiempo las ha puesto. Muy bien, pues Juan Acuña, cuéntanos algo un poco de tu experiencia, tu relación con José Luis, un poco lo que te queda como recuerdo. Pues nada, buenas noches a todos. En primer lugar, otra vez darle la enhorabuena a esta iniciativa del colegio, y sobre todo en este caso tan singular. Me parece digno del mayor reconocimiento. Y bueno, lo que voy a contar es mi relación con José Luis en un periodo muy concreto, que fue desde el año 1977 al 79, en unos momentos complicados. Entonces estaba todavía en pleno proceso después de la muerte de Franco y toda la transición. Todavía no se habían producido las primeras elecciones locales, y bueno, coincidió que nos veíamos mucho. Yo terminé en el 74. Desde entonces es verdad que José Luis, a todas las personas jóvenes de una forma o de otra en el colegio, que entonces no estaba aquí, estaba en Corneta Soto Guerrero, los locales, la delegación de Cádiz del Colegio de Andalucía Occidental. Bueno, pues había un contacto bastante cotidiano entre todas las personas, y José Luis era un verdadero referente en toda cualquier actividad que se saliera del trabajo normal. Entonces, en el 77, después de algunas conversaciones, resulta que nos propone, decía, impulso suyo, que se hiciera lo que él tenía ya registrado, el CEI, Centro de Estudio y Diseño, que fue como una continuación, ya por su cuenta, de lo que era el FEIS del Colegio de Andalucía Occidental. Entonces, en el colegio, en el centro en su momento formado por José Luis, Arturo Infante y yo, pues el objeto principal era la producción de diseño, fundamentalmente de mobiliario y otros elementos, con la peregrina idea de tratar de sacar alguna cosa que fuera un poco singular y que se pudiera promocionar en el exterior. Es decir, entonces, teníamos un referente, todas las conversaciones que teníamos previas a esta, un referente que era una cosa ya fuera del equipo 57, donde estaban Juan Serrano y Juan Cuenca, de Córdoba, y amigos de José Luis Suárez, y ya habían comentado también algunas cosas.
Y entonces, a partir de todos aquellos antecedentes, pues pusimos en marcha el centro de estudio y diseño y lo de la promoción de los prototipos de muebles, fundamentalmente de madera. Teníamos otra idea de que hacer algunos estudios, incluso alguna publicación, pues cosa que por supuesto no se hizo nada. Pero bueno, en cuanto al tema de la producción de muebles, enseguida se hicieron algunos encargos, alguna carpintería, y hubo una oportunidad de adquirir o de un traspaso de una carpintería aquí en la calle Navas, una carpintería pequeña donde se empezaron a fabricar esos prototipos de muebles. Y mientras tanto todo esto fue relativamente rápido, pues estoy hablando desde finales del 77 hasta principios del 79. Como aquello no acababa de la promoción de salir adelante, pues dimos un paso más y se promovió un local aquí en la calle, aquí cerca del colegio, en la calle Buenos Aires, esquina Calderón de la Barca, que todavía mantiene, ahora hay una tienda de antigüedades, aunque le han puesto una reja afuera, y se mantiene el diseño que había en todos los dinteles de madera, donde ponían que fue una propuesta de José Luis, por supuesto. Y bueno, ahí se trataba de exponer todos los prototipos estos de muebles, que también se incorporaron otras cuestiones de cerámica que tenía propia suya y otras que trajimos después de una excursión que hicimos a la feria de Valencia, del Cenisama, que entonces empezaba, y tuvimos una correspondencia con alguna de esas. Bueno, todo esto, pues, como digo, terminó a mediados del 79, ya con problemas, todo el tema económico fue bastante determinante en que aquello no prosperara. También pasaron ya muchas cosas, fueron las primeras elecciones democráticas, ya los ayuntamientos tenían otro carácter y había una cierta ilusión, bueno, en mi caso, y bueno, y allí se despidió el tema. 20 años después, en el 1999, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería, con la Fundación Caja de Arquitectos, pues organiza una exposición que se titulaba, ¿no?, Diseño Industrial en Andalucía, piezas de autor desde 1920 a 1999. Entonces, por supuesto, sé que todos los responsables de la organización de aquello estuvieron hablando primero con José Luis, que se negó en rotundo en participar, ni de forma colectiva ni de forma individual por él. Hablando yo con él 2 o 3 veces, bueno, mira, si tú quieres, pues tú de lo tuyo, en el proceso que teníamos de los prototipos, nos reuníamos, no sé si era una vez por semana, cada uno traía sus propuestas, las discutíamos entre todos, entre los 3, y la que se consideraba que era más apropiada o lo que sea, era la que se decidía pasar a la siguiente fase, que era la construcción. Entonces, bueno, yo conservaba además algunos de los prototipos, y mira, yo me hace ilusión y lo voy a hacer. No, encantado. Bueno, y ahí fue. Y ahora, otros 20 años más tarde, es decir, hace ya 40 años de esto, pues ahora la posibilidad de recordarlo, de contribuir dentro de lo que pueda a la memoria de José Luis y de todo lo que él significó, y bueno, de alguna forma, pues recordar con cierta nostalgia, pues que aquello fue un empeño muy bonito, con mucho interés, pero que la frustración también fue acompañando eso. Muy bien, Juan. Bueno, nos queda Fernando Vicedo. Cuéntanos. Yo creo que, vamos, lo primero es que estar aquí compartiendo el espacio y el tiempo con familiares y con amigos, yo creo que casi todos, familias y amigos, ¿no?
es muy emocionante. Y cuando entra, hoy he visto esa medalla con el perfil de José Luis, me ha emocionado profundamente, la verdad. Y hay una cosa, vamos, yo voy a contar un poco. Yo estuve con él durante prácticamente 8 años o algo así, 10 años, muy intensamente, es decir, prácticamente a diario. En 3 etapas, en el estudio de Rafa Otero, que también compartí con Fernando un cierto tiempo. Después, con Antonio en su propio estudio en el ático del edificio Fénix. Y después ya en el estudio de la Zona Franca, que también estuvimos allí 2 o 3 años. Hay una cosa que te digo, Lidia, bueno, y a todos los familiares, estaba absolutamente orgulloso de su familia y de sus hijos. Era una cosa como reiterada, hablando siempre de los éxitos y es una cosa que hablaba mucho de José Luis y de su personalidad, ¿no? Entonces, que haya llegado este momento y este homenaje a mí me parece indiscutible, porque hay una cosa que recuerdo de hace unos 10 años aproximadamente. Maripi, que está ahí arriba, hizo un plano de la ciudad de Cádiz con, bueno, pues, con las cosas que había que ver en Cádiz. En ese plano creo recordar que estaba la figura de José Luis, es decir, estaba él. Era la única persona que había, parecía su cara, era una cosa, porque de verdad, yo creo que José Luis forma parte de esta ciudad, escribe frases fundamentales de esta ciudad. Hay pasa de persona en lo íntimo, en el ámbito de lo íntimo, al personaje, ¿no? En el ámbito de lo público. Y José Luis era un personaje reconocible, y que yo desde luego estoy muy orgulloso de haber estado compartiendo con él, porque más allá de compañero, era amigo. Claro, en tanto tiempo, pues al final es muy difícil hacer una síntesis de su personalidad y sobre todo de su forma de trabajo y de su forma de trabajar, más allá de las miles de anécdotas que podemos contar. Claro, su forma de... Vamos a ver, yo creo que todos compartimos que era energía, ¿no? Es decir, esa energía, esa confianza en sí mismo a la hora de dirigirse a alguien a pedir trabajo, creo que eso también es insólito hoy en día, ¿no? Es decir, eso forma parte de algo de su personal confianza en sí mismo, ¿no? Después, otra cosa que me parece que formaba parte de su personalidad en el ámbito de lo profesional también, ¿no? Era el enorme esfuerzo, era imbatible en el esfuerzo. Yo creo que Fernando había peleas para llegar al estudio el primero, porque siempre era el primero. Entonces, si había una vez que nos adelantábamos, pues era como un éxito, ¿no? Entonces, ese esfuerzo era fruto de esa energía que mantenía permanentemente en cada momento a lo largo del día. Sobre todo en algunos momentos por las mañanas y en algunos momentos por las tardes. Pero por las tardes él era muy aficionado a sentarse en la cama. Él lo contaba, ¿no? Tú también te has referido a eso. Se sentaba en la cama, en calzoncillos, decía él, a lo mejor... Eso no lo voy a desvelar. No lo voy a desvelar. Lo dejo a la imaginación. Con su paralés, para el día siguiente traerse los croquis dibujados, perfectamente delineados, con sus cotas, innumerables cotas, y era, dejaba ahí, señalaba el esfuerzo, el trabajo de lo que se había hablado el día anterior y cómo solucionaba el problema. Después, antes ha dicho Fernando, yo creo que, vamos, con acierto, el tema dialéctico. El tema dialéctico acompañado de la dureza, es decir, él, por supuesto, que estaba debatiendo permanentemente, pero defendía con dureza, hasta las últimas consecuencias, el trabajo que había desarrollado precisamente. Entonces, lo que pasa es que también era muy respetuoso. Entonces, al final, como él valoraba mucho el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el resultado de lo que
final aparecía en los papeles, era precisamente el esfuerzo colectivo de alguien que claramente lideraba al equipo. Es decir, José Luis era el líder del equipo por su personalidad, por su energía, por su esfuerzo imbatible, y lo que pasa es que era, al final también, esa voluntad dialéctica hace que el trabajo, el esfuerzo, al final se materializara en un trabajo colectivo. Pero, digamos, en la... bueno, un detalle solamente con respecto al archivo. Bueno, Antonio Antonio lo conoce sobradamente. El archivo de José Luis allí en el ático del Fénix, al menos cuando yo lo vi, era un amasijo de rollos de planos absolutamente, digamos, desordenados, vamos, sí, apilados, por así decirlo, vamos. Y me acuerdo que en un momento dado, pues, confesó que tenía ganas de ordenar aquello. Otra cosa es que no se llegó a hacer nunca. Bueno, yo estuve archivando cosas. Yo soy Marta y estuve archivando cosas. Ah, sí, bueno. Porque a ver, esa información no la tenía. Yo he estudiado bibliotecología, presentación, y entonces un día me llegó a hacer y estuve haciendo carpetas y... Bueno. Un poquito Eso hay que apuntarlo en su biografía. Y entonces, y ahora, aparte de este preámbulo, voy a comentar 3 aspectos de la relación profesional que manteníamos, ¿no? Sobre todo, me acuerdo mucho del trabajo en el estudio de Rafa Otero, para hacer durante años y años y años el proyecto de Asdrúbal, no sé cuántas versiones, desde la primera versión que tenía un centro de salud en la planta baja hasta las últimas versiones de la fragmentación del edificio y tal y cual. Entonces, recuerdo que me gustaría señalar, digamos, la confianza que tenía en su experiencia anterior. Es decir, yo creo que José Luis era una persona informada, era un arquitecto informado, pues, primero venía de los centros donde se estudiaba en España en ese momento, fundamentalmente, Madrid y Barcelona. Entonces, era una persona muy relacionada. Manejaba la información, pues, de las revistas, de hecho, incluso su propia obra está publicada, pues lógicamente tiene que ser. Entonces, esa información va a producir una obra y esa obra tiene una serie de características que además caracterizan a José Luis como arquitecto. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros que paseamos por Cádiz somos capaces de reconocer la obra de José Luis claramente. Y además absolutamente diferenciada del resto de arquitecturas. Era una confianza, pues probablemente en esos inicios, sobre todo en la curva. Me acuerdo de una conversación al principio del proyecto, no sé cuál era, oye, vamos aquí vamos a resolver esto mediante unas curvas y tal igual. Es decir, probablemente ese éxito que él consideraba, digamos, confianza en su trabajo anterior, en el resultado de su arquitectura, en el resultado de esa arquitectura tan expresiva, no sé si organicista, expresionista, brutalista, pero en cualquier caso, él reconocía un valor en ese trabajo anterior. Y de alguna manera eso servía también para que José Luis haya creado un lenguaje propio, es decir, se haya manifestado en la arquitectura, sobre todo la gaditana, que es la que yo conozco, con un lenguaje propio reconocible, identificable y seguramente irrepetible. Y es una arquitectura que yo creo que es el resultado
del cruce entre una sensibilidad artística y un sentido de lo racional, porque esos croquis que traía el día siguiente desde la cama, el lápiz, con las cotas últimas, cumpliendo la normativa, eso era solamente posible precisamente por esa mezcla, ese cruce entre lo artístico, entre esa sensibilidad artística que se expresa a través de esa arquitectura organicista y tal igual, pero también a través de ese sentido de su preocupación por el funcionamiento de las cosas. A mí me ha parecido además un artículo verdaderamente delicioso y te felicito porque ahí se reconoce, o por lo menos reconozco muy bien la personalidad de José Luis. Yo creo que el artículo de Ricardo hay que leerlo. Y creo que de momento nada más. O sea que... Bueno, yo, como he escuchado a Fernando y tal, la verdad es que bueno, la experiencia de la zona franca yo no me quiero ir sin comentar un poco porque decía antes que yo tenía por aquí apuntado una serie de características que ya hemos comentado algunas de ellas, ¿no? Pero casi al final, como 4 principales pueden ser la ilusión, la generosidad, la exigencia y la vehemencia. La anécdota que puedo contar con respecto a esto, como había dicho Fernando, nosotros nos conocimos en el estudio de arquitectura de Rafa Otero. Yo todavía no había terminado la carrera y, por las circunstancias, pues bueno, fui a trabajar allí. Era un momento especialmente, además, importante y un momento dulce. Estabas tú, estaba Manolo Narváez, y José Luis pues iba por ahí, se estaba haciendo el proyecto de Asdrúbal, efectivamente. Y hablamos eso de las maquetas que nos hacíamos de las fachadas y tal. La verdad es que era un trabajo, igual tampoco te imaginabas que un despacho así pudiera estar en Cádiz. Y por allí pues aparecía José Luis, creo que por las tardes, sobre todo. Por las tardes sobre las 5 y tal. Y bueno, pues ahí nos conocimos y tal, pero bueno. Yo me fui al poco, 3-4 meses, porque además tenía que terminar la carrera y si me enganchaba allí pues probablemente ya no la iba a terminar. Y entonces, bueno, pues al cabo del tiempo ya termino y de pronto una noche, vamos, había perdido totalmente el contacto. Y suena el teléfono en mi casa de mis padres, serían pues las 10 de la noche aproximadamente. Y entonces esto no vaya a molestar la familia, porque voy a decir una cosa, en Cádiz sabéis que si no se tiene un mote, no se es de Cádiz. Entonces mi padre coge el teléfono y me viene a buscar al dormitorio, al cuarto, y me dice: Fernando, te llama el Chocolatina. Digo, ¿Chocolatina quién es? Dice, sí, hombre, José Luis Suárez Cantero. Y digo, bueno, luego me contarás lo del Chocolatina. Y dice, sí, luego te lo cuento. Hasta que fui y lo explico ya para que nos quede. Chocolatina le llamaban porque empleaba un revestimiento cerámico en las fachadas. A ver si llegamos. Esto, que es Paseo Marítimo 15, y esto también es Paseo Marítimo 15. Entonces, en algunos momentos era chocolate negro, en otros chocolate con leche. Por ejemplo, chocolate negro en la calle Acacias, que comentaba antes Fernando, de una arquitectura reconocible. Después estaba, bueno, había otro ya que no parecía chocolate blanco, el del edificio que está ahí en, bueno, el Paseo de Canalejas. Y además tiene casi como el tamaño de una tableta de chocolate. Entonces, bueno, en Cádiz la gente es muy jocosa y le llamaba cariñosamente, por lo menos un sector de la población le conocía como. Pero lo importante es que de pronto, esta también es otra expresión muy suya, pichurri. Digo, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y empieza a contarme una batalla. Mira, que me han llamado de la zona franca, que Daniel Vázquez, que no puede estar aquí hoy con nosotros, era el delegado del Estado en ese momento, que mi amigo Daniel me ha llamado, que tal, que no sé qué, y me ha encargado el Centro de Empresas de Innovación, el Centro de Naves, unas naves no sé qué, antiguas, las naves de Carpio, y el plan especial de... Y yo pensaba, ¿y este hombre para qué me cuenta a mí esto? Y yo lo escuchaba y no sé qué, y sobre todo una ilusión tremenda. Es como si acabara de terminar la carrera y le hubieran encargado algo, ¿no? Y esto era una constante siempre con José Luis, es decir, la ilusión era, cada trabajo era como empezar otra vez profesionalmente, ¿no?
Y le digo, pues José Luis, me alegro un montón, ¿qué quieres que te diga? Y me dice, claro, se da cuenta de que no me estoy enterando de nada, porque ¿quién se iba a enterar? Y me dice, no, que te vienes conmigo, que voy a montar un equipo y que te vienes conmigo. Y bueno, pero iré, bueno, para dibujar y tal, lo que tú quieras. Bueno, si tengo... No. Voy a montar un equipo con un tío mayor, que soy yo, con un tío intermedio, que es Fernando Vicedo, y con un tío joven, que eres tú. Bueno, Fernando y yo no nos llevamos tanto tiempo. Vamos a decir algo más joven. Digo, y claro, no podías dejar de alucinar, es decir, a ver, no puedes estar hablando en serio, ¿no? Y que sí, que no sé cuánto y tal, entonces vamos a tener una reunión mañana en mi despacho, en el edificio del Fénix, que no sé cuánto y tal. Y efectivamente, ahí empezó el tema de la zona franca, o sea, una terrible generosidad, una terrible ilusión. Luego, además, se montó un despacho especial para ese trabajo, es decir, podía haberlo perfectamente hecho allí en el edificio del Fénix. Con su manera de ser, en cierta manera le devolvió al consorcio lo que el consorcio le daba, porque le alquilamos al consorcio unas oficinas, nos trasladamos allí, abrimos una cuenta específica en el banco para el trabajo en el despacho, y allí que nos fuimos y estuvimos. Y es más, me dice en la reunión del despacho, Fernando me decía el otro día que no se acordaba de eso, pero a mí no se me olvida, me dejó a mí la responsabilidad de poner los porcentajes de participación en los honorarios. Es decir, yo que era el más joven y que podía haber dicho cualquier barbaridad porque yo no tenía absolutamente ni idea. Y me dice, no, pues tú pones... Y al final pues los puse y le pareció bien, a Fernando también, y con eso tiramos para adelante. Y en eso estuvimos trabajando, pues eso, por lo menos eso sería el año 96, pues 96, 97 y 98, que más o menos cuando se termina aquello. Y también de lo que comentaba Fernando, me acuerdo que si en la fase de proyectos era exigente, en la fase de ejecución de obra era tremendo. Era tremendo. Se aprendía, o sea, lo primero que te voy a decir yo es que yo aprendí allí una barbaridad del oficio y del trabajo de arquitecto. Todo iba pilotado, pues claro, el pilote tú lo dibujas en un sitio, pero la máquina lo coloca en otro, donde puede, ¿no? Entonces, claro, ahí hay unos temas importantes y ahora hay que ir a replantear dónde están los pilotes para que los encepados controlen bien las bielas de compresión o tal, no sé cuánto, porque claro, si hay excentricidades, pues es un problema, las vigas centradoras, no sé qué. Entonces nos mandaba allí, replanteamos los pilotes, volvíamos al despacho, el saneamiento, las cotas, no sé cuánto, estudiate. Y claro, eso pues hay que aprenderlo de esa manera. Y él estaba siempre en todos los detalles y organizando el equipo para que todas esas cosas estuvieran siempre controladas. Cada vez que se hormigonaba, bueno, aquello era increíble lo que se aprendía. Entonces, también aquí podemos hablar de esa responsabilidad, ¿no? También las copias de seguridad informática las inventó José Luis Suárez Cantero. Nosotros, ese sentido de la responsabilidad, vamos a ver, si se entrega el día 5, se entrega el día 5. Y aunque te den más plazo, se entrega el día 5. Y si hay que quedarse sin dormir, se queda uno sin dormir y se tira por las noches. Y si hay que venir a trabajar los fines de semana, se viene a trabajar los fines de semana. Eso sí, la gente que viene, ahora si vamos a comer, no vamos a cualquier sitio. Y te llevaba a comer a un sitio, pues, el Chato, la Churi, porque a eso había que recompensarlo. Es decir, no solamente había que pagarlo, es que también había que tener los gestos con la gente. Y no se fiaba de la informática ni nada de esto. Entonces, todos los días, lo último que se hacía en el despacho eran los disquetes, que esto lo hablaba Alejandra, no sabía lo que son los disquetes de 3,5, no digamos ya los de 5 1/4, los floppy disk, ¿no? Estos de que no tenían ni 1,5 megas, pues imaginaros un proyecto, era un tocho así, que luego cogía con una gomilla, se lo metía en la chamarreta y se lo llevaba a casa. Y al día siguiente volvía. Y claro, eso, digamos que eso no se tocaba si el ordenador funcionaba. Funcionaba, seguíamos trabajando y a la última media hora de trabajo, a las 8:30 de la tarde, era volver a machacar esos disquetes y volver a grabar la información. Se lo echaba y otra vez se alargaba. Entonces, un tremendo sentido de la responsabilidad, un trabajo era una responsabilidad, era algo que había que cumplir, la verdad es que enseñanzas de todo tipo. Era un maestro. Era un maestro. Y luego, decía antes también un poco el tema de la generación corazón. Fernando me decía el otro día, charlando un poco de esto, decía, ¿tú nada más que te acuerdas de una bronca?
Digo, tío, porque yo me acuerdo que me echó una bronca que todavía se me tiemblan las piernas, ¿no? Porque, claro, un tío de 25 años y un señor como José Luis, que imponía y tal, y con ese carácter, y te echa una bronca, yo me quedé así. Me acuerdo de la cara de Carmen, de la secretaria, que me miraba como diciendo, joder. Y total, que bueno, terminamos la jornada de mañana y me cogí el coche, me iba para casa y iba por el camino y me suena el teléfono. El teléfono móvil de entonces era el ladrillazo este de Ericsson que te regalaba. Entonces, Pichurri, que soy José Luis. Y yo decía, sí, ¿qué quieres, José Luis? ¿Dónde estás? No, camino de casa. Pues date la vuelta, a la rocería La Pepa. Ana se ríe porque sabe dónde está la rocería La Pepa, que estaba debajo de casa. Total, que entonces se podía aparcar en el paseo marítimo. Y llegué, aparqué en el paseo marítimo y te pedía perdón 1000 veces. Te pedía perdón 1000 veces. Y yo, Pichurri, lo siento, no sé cuánto. Eso sí, lo has hecho mal, esto no sé cuánto y tal. Pero perdona que te lo he dicho no sé cuánto y tal. O sea, era, y te invitaba a un arroz y te echabas allí un rato charlando con él y no sé cuánto tal, y luego otra vez de vuelta al despacho. Era así. A veces era complicado, pero la verdad es que era una persona con un tremendo corazón, un excelente compañero y la verdad es que bueno, que nosotros fue toda una escuela. Para nosotros por lo menos fue toda una escuela. Yo creo que nunca agradeceremos suficiente un poco todo esto. Entonces, bueno, esos aspectos creo que son importantes. No sé si queréis comentar vosotros algo más o... Sí. Era muy respetuoso con los compañeros, a pesar de que sabía que algunos ya hacían auténticas chapuzas. Incluso él. Porque la verdad, yo he tenido ocasión de hablar con él, además sobre todo en los primeros años que yo terminé la carrera, cuando, bueno, la explosión de la cantidad de arquitectos que salían en la calle y eso, a finales de los años 90, y bueno, él, que venía de la antigua escuela, de los arquitectos que habían trabajado, que habían currado la escuela y que que habían estudiado, pero bien, a los que salíamos entonces, que nosotros pensábamos, bueno, sabemos mucho, nos han dado clases de estructura hasta los ingenieros de caminos y todo. Y yo decía, no sabéis nada. Pero aún así, eso reconocía la labor, por lo menos reconocía lo que sabíamos, y eso, pero él ya veía con preocupación que las nuevas generaciones no tenían ni idea de dónde se metían. Él pensaba realmente que la arquitectura era un proceso muy lento, como el maestro que enseña al alumno, que el alumno además se vuelve a hacer maestro para enseñar a otro alumno, y eso para... Sí, él pensaba eso, y realmente eso se está perdiendo. Eso ya se está perdiendo realmente, claramente. Ahora, bueno, nuestra profesión pues ha entrado en la dinámica, en fin, de lo que ya sabemos, ¿no? Lo productivo, ¿no? Venga, sacar arquitectos que hagan muchos planos, que hagan muchas cosas y, bueno, aunque no se entienda lo que hacen y aunque lo que se haga sea feo, bueno, si funciona y si no funciona también da igual, porque lo que se trata es de... Yo antes también comentaba, Fernando, la seguridad tremenda que tenía en sí mismo y en el trabajo. Yo creo que eso también es algo que estamos perdiendo, porque últimamente te enteras de cosas de los compañeros y yo muchas veces pienso, digo, eso José Luis no lo admitiría. O sea, la defensa que él hacía de la profesión, de la dignidad de la profesión. Porque él tenía vocación. Bueno, también yo creo que un poco los problemas también han sido muchas veces los mismos, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos perdiendo un poco esa dignidad, ese sentido de profesión y por una parte, de la responsabilidad y, por ejemplo, hablando también, por ejemplo, de los trabajos del Cerro del Moro y del barrio del Pópulo, de la función social de la arquitectura, ¿no? Es decir, él tenía muy claro que la arquitectura tenía que tener una función social y, por lo tanto, una concepción de una determinada forma, y hoy día estamos perdidos. O sea, si se leen determinadas cuestiones que están al alcance, por lo que hemos hablado antes de la revista Arquitectura, el dossier del Cerro del Moro, o sea, el dossier de la experimentación, de todo el proceso en el Cerro del Moro, que está aquí en la biblioteca, o sea, uno se lo lee y es que se queda pasmado de lo revolucionario de los planteamientos, pero de la importancia de la arquitectura y del urbanismo en todo eso. Y eso se está perdiendo, ¿no? Y además se habla de la indefensión de las clases más desfavorecidas. Es que además se llega a decir que un poco que al final
el tema del suelo, de la vivienda y todo eso al final se ha convertido en un negocio. Estamos hablando que eso se publica en el año 76. Y es que no ha cambiado nada. No, y él es que estaba, además, estaba en Fernando, esa te lucha digo, y la él arquitectura estaba en recorrió esa ese camino lucha. solo. Él llegó a eso y cuando te lo explicaba en el año 96, tú no te lo puedes creer. Cuando tus planteamientos eran los que habías terminado de salir de la escuela. No, soy arquitecto, venga, tengo el título y aquí lo que hay que hacer es muchas viviendas, sobre todo en Chiclana. Da igual que fueran legales o ilegales. No, él además, con la gente joven, también le comentaba, Alejandra se asombraba de eso, también hablando el otro día, él llegaba a proponer, vamos, yo estaba en la Junta de Gobierno, que hace 2 días que estaba, y seguía proponiendo que el que tenía que recibir los encargos era el Colegio de Arquitectos y el colegio era el que tenía que tener la responsabilidad de repartir ecuánimemente y equitativamente el trabajo. Es decir, él no pretendía acaparar ni poner por delante sus galones, ni su experiencia, ni su veteranía, sino que él quería que el trabajo se repartiera entre todos y que en ese trabajo además se incorporaran los jóvenes. Es decir, esta preocupación es constante. El retrato que tú comentabas antes es el de Hernán Cortés. Y cuando José Luis era delegado de Cultura aquí en el colegio, organizó exposiciones para artistas jóvenes y uno de los artistas que también además conservamos de aquella época aquí en el colegio, una obra de Hernán Cortés, que como sabrán es un artista de aquí de Cádiz, que además es el retratista oficial del Congreso, no sé si también del Senado, y además ha hecho retratos de las familias reales, de una persona, ahora mismo un artista muy renombrado y muchísimo prestigio, y en esa época se le invitaba, estaría empezando y tal, y o sea, siempre estaba en cualquier faceta intentando incorporar a la gente joven. Era una persona tremendamente desprendida, a la vez que, como hemos comentado, tremendamente exigente, y como ha dicho Fernando, era muy difícil cumplir las expectativas de José Luis, porque es que no podía seguirle el ritmo. Es que era una cosa... Totalmente de acuerdo. Era adelantado su tiempo. Yo iba a hacer un comentario sobre esta obra, porque cuando has dicho lo de la confianza en sí mismo, es decir, es que no es posible no tener confianza en sí mismo después de esta obra. A mí esta obra me parece de las más brillantes que hay en Cádiz, de las más deliciosas, y es un privilegio el tener esta obra. Creo que en ese paseo marítimo, bueno, a lo mejor las reparaciones han sido muy afortunadas. Mejor las originales. Sí. Pero la obra, mira, aquí... Esa obra es brillante y claro, después de eso uno tiene que tener confianza en sí mismo obligatoriamente. No, aquí había puesto estas fotos porque este edificio, si no les digo que es otro, a lo mejor piensan que no, que es el mismo. Y esto. Sin embargo, estas 2 fotos son del edificio Girasol en Madrid, del año 66, de José Antonio Coderes, que es el arquitecto que hablamos antes, catalán, de Barcelona, el que José Luis me comentó una vez que... Y son los mismos recursos. En fachada, pero no solamente en fachada, sino que también... Esta es la ampliación de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que también es de Coderes. Y esta es la planta de ese edificio Girasol, en el que, creo que por aquí hay un cursor, hay un recurso que es, frente a la longitud de fachada, claro, si se plantean viviendas en las que se quiere aprovechar la fachada, pues todos estos dormitorios no caben aquí. Entonces hay un recurso de introducir la calle a través de las terrazas hasta el fondo, que luego de una manera más modesta, pero con el mismo principio, esta es la planta del edificio de Paseo Marítimo 15 de José Luis Suárez Cantero. Y este es el recurso del edificio Girasol, aquí, aquí y aquí. Entonces, claro, imagínense meter la luz, en realidad, bueno, aquí el salón tiene este frente, pero claro, con esto se mete la luz hacia los distribuidores de los dormitorios. Por eso decía Fernando Cazalla que esto está muy cotizado, y es que esto es una maravilla. Y luego, la libertad que hay que tener para hacer este módulo independiente con el dormitorio y cuarto de baño, que en realidad es una pieza exenta, sin embargo luego con las terrazas unifica todo el conjunto. El dormitorio donde mi padre trabajaba. Sí, ahí se ve aquí. Por eso lo hizo así. No, pero claro,
Imaginen además este pequeño star que aparece aquí, que es de distribución Sí, de se los reservaron unas dormitorios. mesas. O sea que Y la verdad es que bueno, que tiene ciertas similitudes. Pero como decía Fernando, es que hay que ser muy valiente para hacer esto. O sea, hay que ser muy valiente, tener un terrible confianza en sí mismo y ser muy valiente para ser capaz de plantar esto. O sea, es que enseñarle esto a un promotor y después conseguir construirlo. Me acabo de enterar, aquí está su hermano Francisco, ¿no?, que usted fue el constructor de la iglesia y de este también. Esa obra está pasada con muchísimo de Claro, porque eso tiene su cosa. Una casa conocida, buena, pero casi ese material se estaba empleando en ese momento. Entonces se colocaba y 4 horas de calor la plaquita se había robado porque había el capricho de la separación. La casa, la verdad es que la casa de pegamento se portó bien. Porque ya cuando reconoció que el pegamento no era la calidad que era, en fin, pero costó mucho esa fachada. Vamos, de disgusto más que de dinero. Bueno, pero al final... No, porque yo ya no me dedicaba a la construcción. Lo que sí recuerdo que le dije que tenía interés de ver la estructura y me llevó a ver la estructura cuando, por fin, sabía más o menos. A él le gustaba mucho el hormigón visto. Esa es la realidad. Eso era la ilusión mejor y lo peor con los contratistas teníamos. Pero vamos, sí es cierto que le gustaba. Y entonces me llevó a ver la iglesia, la estructura y eso que era llamativo, esa es la realidad. Ya en aquella fecha no. Yo hice varios edificios, como constructor, varios. Bueno, eso lo hice como un promotor. Y otro en la Avenida Portugal. Todos tienen el corte de las terrazas de la curva, esa es la realidad. Y después en aquella fecha las plaquetas le encantaban. Perdona. Otro. Ahora que has dicho lo de la estructura, una cosa que no hemos comentado y que habla mucho también de la personalidad y del planteamiento de José Luis para su época, es que, por ejemplo, la estructura de allí, de la iglesia, de primera él plantea una prefabricación previa, tenía unos pilares, tenía una serie de paramentos y demás prefabricados que al final lo hicieron con un encofrado más tradicional y demás, pero ya él ahí estaba planteando una construcción de una manera prefabricada, mucho más acorde como se estaban haciendo. Bueno, era el momento en el que FISAC estaba introduciendo su hormigón prefabricado, pretensado, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos habla mucho de su modernidad en su planteamiento constructivo, ¿no? No solo en la estética, la funcionalidad, ni en lo formal, ¿no? Solo hacer ese apunte antes de que... Aquí, bueno, estoy pasando rápidamente. Esto es lo que también se refería ante Alejandra de planteamiento de edificios no construidos. Este es el cine de los porches. Este es el cine de los porches. Bueno, este tiene una anécdota que voy a aprovechar para contarla porque es fantástica y habla de la rotundidad yo no lo conocí, pero habla de la rotundidad y la convicción de José Luis. Y es que ¿conocéis el residencial Los Porches? Bueno, supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? El residencial Los Porches tiene una plaza en medio en la que originalmente iba a ir este edificio. Se hizo un primer proyecto, se hizo un segundo, finalmente no se dio la licencia para ejecutarlo y muchos años después a José Luis le piden que haga la ordenación de la plaza. Y os pido a todos que os metáis en Google Maps y miréis desde arriba y veréis que la ordenación de la plaza es exactamente la planta del edificio en un murete a X altura en la que reproduce por completo su planta. En su momento no le dejaron hacerlo, pero la planta de su cine está en la plaza. De verdad verlo, porque cuando nos dimos cuenta dijimos, no nos lo podemos creer. ¿En qué nos hacía el cine? No, un proyecto fantástico. Sí. Y este es el de San Antonio, que otro proyecto. Este fue un descubrimiento que sí, estaba por ahí. Lo tenía... Este lo teníais vosotros, ¿no? Lo tendría sí, Marta, ¿no? La documentación.
Además, este es un original a lápiz, es decir, que este es un dibujo hecho por él, del que no tenemos proyecto, no lo hemos encontrado en archivo, es decir, que no llegó a proponerse como proyecto, como anteproyecto en sí, pero fue una propuesta previa que hizo él para el controvertido tema que muchos recordaréis el posible derribo de la iglesia de San Antonio, y el proyecto, planteó una serie de proyectos para la iglesia, ¿no? Que finalmente pues no se llevaron a cabo, pero desde luego tiene un indudable valor porque fue un ensayo de arquitectura increíble que ahora veréis. Eso sí lo podéis ver en la exposición, se puede ver. Yo es que estaba buscando los planos de la iglesia, y no sé si estaban antes de esto. Sí, aquí. Sí, ahí bueno, estos son los planos de los alzados. A mí lo que me maravilla, no se ve muy bien porque este plano no he conseguido con los recursos de hoy día, con el Photoshop y tal, ponerlo un poquito más, pero bueno, sí que está el valor de aparecer, no sé si son de él, pues una serie de correcciones. Yo es que particularmente sigo viendo estos planos que por ahí es su letra, ¿no? Que estos planos están dibujados por don Antonio, que está por ahí seguramente. Para mí esto sigue siendo, no sé, yo es que esta es la planta. No sé si había algún detalle más. No, pues entonces este. Pero bueno, la verdad es que se ve una tremenda valentía, además luego, por ejemplo, la posición de las carpinterías, siguiendo la curva de los muros, la verdad que una obra muy coherente, tremendamente valiente. La verdad es que, por más que lo mira uno y mira el edificio, hasta hoy día es complicado plantear estas cosas, ¿no? Aquí es un poco la imagen de... Esto tuvo que ser poco después de terminarse, y cómo lleva incluso todo el recurso del círculo a lo que es las expresiones sobre el pavimento. Todo esto lo tienen muy bien detallado en el artículo muy bien explicado en el artículo de Ricardo, que como estamos comentando bueno, esta es la entrada. La verdad es que es una obra magnífica. Y se mantiene muy bien. Y se mantiene muy bien. El Incluso exterior, había... Sí, ya. Se comentaba también que se simplificó mucho luego todos los temas de los encofrados y tal, pero yo creo que si se simplificó, desde luego se estudió. Sí, bueno, el material lo trabajaba de forma distinta, por lo tanto conseguía ese efecto que él quería. Otra cosa que sabía hacer muy bien, pues comentaba el tema del hormigón, que era me parece que eras tú, Francisco, ¿no? Que el tema del hormigón visto. El hormigón visto no es un hormigón cualquiera, tiene su dosificación especial, sus características especiales, y José Luis era un maestro en eso. Es decir, que, pues claro, esto al final el hormigón tiene que aguantar, los demás hormigones se ocultan, esto tiene que aguantar la intemperie, es decir, no puede ser un hormigón tampoco cualquiera. Y como decía Fernando antes, de una obra aprendía para la siguiente y mantenía Asdrúbal al final, que es un hormigón visto. La ejecución yo creo que le debe muchísimo a todo el conocimiento que tenía José Luis de ese material. Bueno, esto lo hemos visto antes. Y había aquí al final una serie de imágenes que tiene que ver un poco con lo que comentaba Juan de la producción, de todo el tema de diseño industrial. Esto era un tema de cerámica que creo que además tenía su propio horno, ¿no? Sí, Él tenía su en el Fénix. Lo hacía en el Fénix, allí en mismo una planta estaba el estudio y en un ático más pequeño tenía el horno y o sea, hacía las que él piezas. lo hacía, él manufacturaba esto, es decir, que no es que diseñara y se lo encargaba a alguien, sino que él mismo producía estos objetos que, bueno, que tienen también eso no sé de qué año será, pero tienen una actualidad ahora mismo importante, ¿no? También este tipo de piezas cerámicas. Estos de antes eran un poco los ceniceros que lo utilizaban. Bueno, eran así, le venía bien, desde luego. Le decía yo también, tamaño... a Fernando que ahí aprendí yo, o sea, en la escuela te enseñaban el talud natural de cada terreno, que tú dejas caer y se forma un cono que tiene que ver con... Y el talud natural lo aprendí yo con José Luis, con las colillas, con toda la ceniza de los... Porque esto los llenaba hasta arriba, pero bueno, era una cosa...
Y estas son acuarelas. las acuarelas, ¿no? Que también comentamos un poco al principio. Estas son ya muy entrado en los 70. Los 70, o sea que siguió Sí. trabajando y dibujando. Esta también. Se llama el hambre. ¿El hambre? El hambre. Ajá. El hambre se llama. Hombre, también, a pesar de ser un arquitecto terriblemente moderno, sin embargo, con esto refleja también una formación y un carácter pues de siempre la arquitectura, ¿no? La preocupación por ser polivalente, polifacético, por cultivar un montón de formas de expresión. La pintura, la cerámica, el diseño. Esto que también lo habíamos visto antes. No sé, yo también quería aprovechar, tenemos que ir terminando un poco, pero bueno, están por aquí Eladio García Castro y Fermín del Moral y Alfonso López Almagro, sobre todo Eladio, que estuviste con él en la oficina de rehabilitación, porque ahí también hizo un trabajo, yo creo que importante, ¿no? Él como director técnico, incorporando también arquitectos y haciendo determinado trabajo. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia también? Si no te importa comentarnos, te pongo en un aprieto, pero... Pero no profesionalmente hasta entonces trabajando juntos. Yo no sabría ahora mismo cómo definir a él qué papel era el que por lo menos yo le veía en la oficina, ¿no? Bueno, estábamos siempre preocupados por el día a día, por cómo poder promover en las condiciones de Cádiz viviendas para las familias que no tuvieran ingresos, cómo realojarla. Ese era un problema que nos llevaba todo el día. Sin embargo, antes de entrar a trabajar, él y yo nos tomábamos siempre un café. Y allí de lo que se hablaba es especialmente de cómo tendría que ser la arquitectura para ser verdaderamente fiel a ese papel. No es un discurso político, que es otra cosa. Es encontrar en la misma expresión arquitectónica y en la función que cumple el que sea responda a ese papel, ¿no? De solidaridad social, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que esto era, y esto, bueno, sería largo las conversaciones que teníamos antes de entrar a trabajar, porque luego una vez que entraba a trabajar te comía el día a día. Y esa era la manera en que por lo menos yo me alimentaba, se puede llamar espiritualmente, bueno, pues era un alimento para mí en el que veíamos que estábamos haciendo algo que no era tan simple. No sé si Fermín o Alfonso queréis comentar algo. Hombre, yo con José Luis viví intensamente desde el año 87 hasta el 95. Era una vida muy intensa, porque aparte del trabajo, que él lo desarrollaba perfectamente, era el nacimiento de una gran amistad y que nos llevó a estar muy unidos durante esos años. Yo a él lo recuerdo con muchísimo cariño, porque él era una persona que se daba tanto que o le querías o lo odiabas. Entonces, el camino más fácil era quererle. Entonces, yo le quería mucho y lamentablemente después del 95 lo he visto poco, porque él se fue a vivir allí a lo más lejos del centro de Cádiz. Pero bueno, de vez en cuando coincidíamos y recordábamos aquella fecha. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir, no sé si tenéis alguna cuestión que queráis añadir o vamos un poco terminando, porque al final son ya las 10:15 y hay más cosas. Entonces, bueno, pues nosotros aquí terminamos.
si no hay ninguna intervención más, y bueno, yo creo que ahora pasaríamos... sí. Se vaya, como cierre o como broche. Un arquitecto sabe proyectar y además sabe aconsejar, solucionar, ahorrar, garantizar, acompañar. Confíe en el que más sabe. Arquitectos de Cádiz, Colegio Oficial. Sí, eso se empezó nunca, bueno, pues ha costado. No, bueno, yo no sé cómo lo podemos plantear mejor. Hombre, no, a quien corresponde comentar, pues, es a Paco. Claro, no sé, si delante de la exposición, bueno, pues si les parece podemos pasar a la inauguración de la exposición y les pido que atiendan a los comentarios y las explicaciones de nuestro compañero, breves, pero muy certeras, de Paco, de nuestro compañero Paco Basayote. Y José Antonio está contigo. José Antonio Mata, no nos conocemos personalmente, encantado, que son los autores de la imagen gráfica y el diseño de la exposición, y podemos considerar los comisarios de la exposición, y atendemos a sus explicaciones y inauguramos la exposición como segunda parte, aunque yo creo que casi la principal de este reconocimiento a José Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, creo que era merecido.